Solo con sus preguntas me da ganas de quedarme unas 4 o 5 horas de platicar con ustedes. ¿Quisiera usted repetir mi nombre en arqueólogo? Ok, Carl Norman fue mi compañero, antecesor, el cual no es arqueólogo. Él estudió los monumentos que publicó el álbum de las fotografías con el Nuevo Mundo, y soy yo quien me paré en sus escalones para continuar con ellos. Entonces, de la Fundación Ecológico Nuevo Mundo, yo le puedo mencionar una docena de arqueólogos, ¿sí?, los cuales no es necesario mencionarlos. Yo pude decir a él, no me mencionó a mí, que llevo 30 años en este lugar. Pero son tantos, por ejemplo, no está con mi abuela, que estuvo tantos años antes de Girarte, y son cientos de arqueólogos, y mi compañero pues es historiador, que tiene que ir a las fuentes con ello, y es algo que yo tengo mucho ataque, porque normalmente no voy a las fuentes, porque las fuentes las hacemos nosotros. No hay a dónde ir, más que directamente al sitio, al monumento o al documento prehistórico, diré con ello. Entonces sí, Norman tiene un montón de fans que lo siguen aquí, pero casi nadie sabe que él cultivó el culto al mormonismo. Fue algo que tuvimos que desbaratar el doctor John Clark y yo, por ese lenguaje rebuscado que él puso, todo para favorecer a la fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es algo que no se vale en la arqueología, aunque le cae muy bien a los que tenemos esa cultura. Por esa razón, posiblemente él no va a aparecer en la historia de estas cosas, pero es bien importante que sepan a veces qué hay atrás de la historia, porque luego deja daños. Hay una rivalidad todavía entre la Fundación Ecológica del Mundo, que ya no existe, desapareció el último día del año del 23, ¿sí?, pero aún sigue la resistencia por el resto de académicos y todo por atrás de estos intereses religiosos, del cual tenemos que estar muy al margen, sin tocar, sin atacar la fe de cada uno. Bueno, muy bien, esperamos, gracias por preguntar, da motivo para que conozcamos más cómo se mueve esto de la arqueología. Muy bien, la lengua tapachulteca, una herencia mije-soteana. Voy a corregir el nombre porque, pues esto lo preparé en estos días. La última vez que estuve aquí hice una pregunta al ponente: ¿y qué me dice usted de tapachulteco como lengua mije-soteana? Y pues no, parece que no conocía nada al respecto, es hablante de mal, pero luego me pidieron que preparara una ponencia de este y pues me pusieron a mí a contestar la pregunta. Y por esa razón estamos aquí hoy. Adelante, por favor. Quiero agradecer a Lina la oportunidad y los permisos que me ha dado para poder iniciar mis estudios aquí hace más de 30 años, ya 37, 38 años. En especial a la Fundación Ecológico Nuevo Mundo, que es con quien trabajé 37 años. Ahora ya no existe ni domicilio, ni legal, ni de ninguna manera. En especial al doctor John Clark, un hombre muy reconocido dentro de la arqueología temprana, un ornitista de los más especializados, y pues mi jefe y compañero de trabajo durante estos 37, 38 años. Y sentidamente agradecer a los tantos, son más de 100 personas que me han apoyado, que me han ayudado en Izapa de una, de otra manera, para poder llevar a cabo ese trabajo. A quien pertenece todos los logros que hagamos individual o colectivamente. Bueno, ¿alguien conoce este monumento que se hizo muy famoso y que lanzó a Izapa a ser el ojo del mundo en el 2012? Es un fragmento del monumento 6 de Tortuguero. ¿Qué es Tortuguero? Es un sitio en Palenque, en Tabasco, que cuando estaba la dinastía de Palenque, que lo habían sacado por tercera vez, había
habían incendiado y destruido Palenque, se refugiaron donde nace el joven, el niño Pacal, pero el linaje se parte en dos, y entonces fundan el otro Palenque en Tortuguero y regresaron la familia de Pacal a volver a reconstruir a Palenque. Es la rivalidad entre los dos Palenques, pero ellos en este fragmento, continuamos, es exactamente el fragmento de arriba del lado derecho. Es donde marca que va a llegar el 13 Pactún, que es el 21 de diciembre de 2012, que dijeron que el mundo se iba a acabar. No tiene nada que ver uno con el otro, pero aquí Gary Norman organizó todo un evento, vinieron gente de todos los lugares, parece que algunos de aquí estuvieron ahí presentes. Bueno, por eso empecé por este lado. Vamos a ver a dónde vamos. Vean, desde Tabasco hasta Izapa, de costa a costa, desde el primer milenio, casi al finales, por el 900 después de Cristo, y nos remontan hasta el 300 antes de Cristo. Ya ellos no sabían nada de Izapa para este entonces. Continuamos. Bueno, este es un estudio de un calendario que hice para esa fecha, que era para el Museo Nacional. Y ahí tengo la cuenta larga, que arriba lo dice en medio, el 12, 19, 19, 17, 19, 3, ahí está equivocado esto. Ah, no está bien, estoy leyendo cacao, no, caguá. Y 7 puntos. ¿Sí? Ese 19, 19, 19, 17, si le agregamos un día, se va a convertir en la fecha de aquel lado, que va a ser el 13-00000, que es el 21 de diciembre del 2012. Curiosamente, uno es 20 de diciembre, que se abrevia 20-12-2012, y el 21 es 21-12-2012. Si se dan cuenta, son puros 2, 1 y 0. Y todos esos números atraían muchísimo, aunque desconocemos por qué se comportan así. Es muy sencillo, es la base 10 que usamos. Y la base 10, pues sí, lo escuchamos, pero honestamente, como pueblo no tenemos ni idea qué son las bases numéricas, que vamos a tener que entrar a ello para entender un legado bien importante. Bueno, ahí solamente se los dejo como un tema que nos tocó vivir a todos los que estamos aquí esa fecha. Continuamos. Bueno, pero ¿cómo se leen los números mayas? ¿Quién de ustedes sabe hacer cuentas con números mayas? Levanten su mano. ¿Alguien conoce los números mayas? Más o menos. Ok. Permítame enseñarles. Denme unos segundos. Segundos. Dígame cuánto es esto. ¿Cuánto? 5, 10. ¿Nos contaron? ¿No? Si yo pongo aquí en mi mano el recipiente y le pongo estas piedritas, es 2. Pero si le pongo un puño, ya no sé cuánto es. Entonces yo alineo 5 piedritas y las convierto en un palito. Y entonces, ¿cuánto es esto? 5. 5. Y así, 10. 10. Es lo mismo que 2 extremidades, ¿verdad? Bueno, pero si le quito todo el recipiente, ¿cuánto es? 0. Ya les enseñé todo. ¿Se dan cuenta? Qué sencillo inventaron, entre comillas, los mayas, este sistema de notación numérica. Pero esto es solo con 3 signos, que ya tenemos en la cabecita cuánto es la unidad. Y luego son mis dedos, ¿sí? Y cuando junto 5 dedos, pues ya es una extremidad, es como la ramita del árbol. Pero si vacío mi contenedor, pues ahí está la concha, es un platito vacío. Y yo voy a usar varios contenedores dependiendo la posición.
como nosotros con las unidades, decenas, centenas, etc. Ellos lo harían de unidades, veintenas hacia arriba, cuatro centenas, que es 20 por 20, 8 milésimas, que es 8.000, la cuarta posición. No voy a entrar hasta allá, pero es explicándoles muy rápidamente. Díganme ustedes por qué el 7 tiene esa forma en nuestra numeración. ¿Qué representa? ¿Por qué se llama 7? No tenemos ni la menor idea. 7 ángulos. ¿De verdad seguimos poniendo los 7 ángulos? No, muy poco hacen el 7 como una Ok. horizontal. Y es bastante rebuscado. Sí, pues sí. Pero entonces el 6 y el 9 tendrían que valer lo mismo. Entonces le buscamos una lógica, pero los números mayas la tienen sencillísima, son solo 3, congruentes y lógicos. Vean, ustedes aprendieron en unos segundos, que ya no se les va a olvidar y lo van a necesitar que aplicar ahorita. Continuamos. Bueno, ahí están los números mayas que conocemos. Los del lado izquierdo negro son los que hacen con pincel en los códices, en los murales, en las vasijas códices, en la cerámica. Y los del lado derecho son labrados en piedra, tienen relieve, son mucho más costosos y tienen mucho más detalle, dependiendo del tamaño de la escultura que se haga. Pero pueden ver allí los puntos y barras y tiene toda la lógica. Al final de los negros tienen abajo una conchita y un punto rojo arriba, porque ese es en la siguiente posición. Como es un sistema vigesimal, ¿por qué vigesimal? ¿Cuántos dedos tenemos nosotros? 10. Bueno, yo sí puedo mostrar los de abajo, ¿verdad? Un compañero allá todavía no. Les voy a decir por qué 10 y por qué 20. Por favor. Los números indoarábigos nacieron en la India y los hombres que calculan, los hombres que escriben, los atrae la corte. Pero en la India se tenía calzado, se tenía mesas y se tenía sillas. Por lo tanto, el hombre que calculaba llegaba a trabajar con sus 10 herramientas. Pero en Mesoamérica no teníamos mesas, no teníamos sillas, ni teníamos el calzado que usamos. Así es que nos sentábamos en el suelo con nuestros pies descalzos o con sandalias, y al cruzar los pies y poner las manos teníamos los 20 dedos a la mano. Por eso el sistema vigesimal. ¿Cuál es la diferencia? Si yo hago 10 por 10 por 10, ¿cuánto es? 30. ¿Cuánto? 1000. Pero si hago 20 por 20 por 20, ese es el sistema decimal que tenemos, son 8000. Y si lo multiplico por 20 son 160.000. Es exponencial comparado con el decimal. O sea, tiene una capacidad de extensión con unos números, unos signos tan sencillos. Combinaron la sencillez con la amplitud en cantidades. Son ventajas sobre nuestro sistema decimal. No lo digamos sobre los números romanos. ¿Alguien ha sumado 14 más 9 con números romanos? Inténtenlo. Nos parece muy simple nuestro sistema decimal. Me meto en esto ¿por qué? Porque va a ser necesario para que valoremos nuestro Tapachulteco, que lo perdimos, está extinto, cierto, pero no todo está muerto o desaparecido. Continuemos, por favor. Bueno, ¿cuántos números tenemos en español para los números? Dígamelos. Un niño de 3 años ya se lo sabe de memoria. Dígamelos. 10. ¿Cómo escribe el 10? ¡Ah, caramba! Ya no tenemos un símbolo para el 10. ¿Qué no sería bueno que lo inventemos? Digo, tenemos un montón para proponer. No, nuestro sistema
quiere. Pero ahora ponemos el 1 en la posición de las decenas y dejamos la vasijita vacía, el contenedor, le ponemos 0. ¿Sí? Y así escribimos en 2025. 2 milenios, 0 siglos, 2 décadas y 5 años. Y estamos en el tercer mes. ¿Okay? Eso es lo que significa la fecha. Lo mismo que vimos al principio de la presentación. Pero aquí me llamó algo mucho la atención. ¿Cuántos números mayas hay? Nombres. Igual que nosotros. 10. Kun, Che, Ochan, son las raíces. Si lo dijera el Tzotzil, fuera Kun, Che, Ochen, Chanet, Ho, Huaquén, Bucú, Buquén, Huachaquén, Bonanet y Rajunet. Ahí están las raíces. Son las raíces para todas las lenguas mayas. O muy parecidas. Pero vean las de abajo. Unajun, Chenajun, Olnajun, Chanajun, son los mismos de arriba, pero nada más le agregamos el 10. ¿Cómo dijera yo el número que sigue del 10? 11. ¿Y por qué ese nombre en español? 11. 11. ¿Y qué significa 11? ¿Por qué no digo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no? ¿Por qué quitamos la regularidad? Nadie se lo pregunta y todos lo usamos. Hasta pedimos por docenas las cosas, en lugar de por decenas, que es el sistema que usamos. Vean cómo está nuestro sistema cultural mezclado, tejido con diferentes sistemas. Pero entonces cuando me di cuenta que el sistema maya tiene 10 nombres para números, y ya caramba, estos no son números mayas. De aquí me voy a ganar enemigos, yo lo sé, sobre todo los mayistas, ¿sí? Porque le voy a quitar su gran tesoro decir que son los números mayas. No, ¿de qué origen creen que son estos números? Mijesoquianos. Pertenecen también al tapachulteco. Como para irnos dando un orgullo de lo que vale la lengua que según perdimos. Vamos a continuar con esto. Miren, ahí abajo tiene lo mismo, y yo sí le puse 11, 12, 13, 14. ¿Está mal decir eso? No debería. Pero la lengua española de allá del otro lado me va a legislar en ese asunto, ¿no? Ok, esto solo para darnos una idea de lo que está pasando. Las siguientes decenas, ¿cómo le hacemos? 21, 31, 41. ¿Por qué en el 10 no lo comimos? Hay que quede la duda para que lo resuelvan. No es el interés para el tapachulteco de hoy. Continuamos. Bueno, solo le pongo los días. El calendario, todos los calendarios mesoamericanos, incluido el maya, tiene 20. ¿Por qué 20 días? Pues porque son los dígitos que tenemos. Es la medida del hombre, que cuando se combina por 13, que son 13 lunas que hay en el cielo durante el año, se combina la medida del hombre con la medida de los cielos. 20 por 13, ¿cuánto es? 260, el doble. Hay que hacerlo vigesimal, no decimal. Vean cómo nuestro cerebro responde decimalmente. Así estamos formados, ¿sí? No se preocupen. Pero, maestro, las fechas de los cenits, Eliseo, usted las mencionó. ¿Me recuerdan? De las cronologías. Sí, perdón. La fecha que dijo usted de los cenits, que uno es del inicio de la cuenta larga. El 13 de agosto es el inicio de la cuenta larga maya. ¿De dónde empezó ese 130000? Empieza el 13 de agosto del 3114 antes de Cristo. ¡Ay, caramba! Si ese es el inicio de la cuenta mesoamericana, ¿ya existía Mesoamérica? ¡Ay, caray! Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? Hay algo allí muy importante.
Pero resulta que en Izapa ese 13 de agosto es Cenit. Y el segundo, el maestro lo pone el 29 de abril. Que lo menciona acá. Es una celebración en Tuxtlachico, la más famosa y visitada. Bueno, 40 días, no, es después. El 28 de abril, los correlones. San Pedro. Ajá, San Pedro y San Marcos. ¿Sí? Bueno, pero el día, Tuxtlachico. ¿Sí? Ahí me quedé chorreo de sangre de patos también, ¿eh? He estado ahí presente. Bueno, el día 30 de abril es el otro Cenit, un día después del que menciona el maestro. Es la fecha que terminan en Tuxtlachico, es el día de los patos. ¿Sí? Es el otro Cenit. ¿Saben cuántos días hay de esa fecha a la otra? No lo recuerdo. 260 días. Es el calendario sagrado de todas las culturas de Mesoamérica y que distingue a cualquier cultura para saber si es mesoamericana o de otra cultura en el mundo. Así de importante es Izapa y las fechas que mencionó el maestro. ¿Okay? Entonces, por eso algunos defienden que ahí nació el calendario, entre ellos Garnoman. Un compañero con el cual concuerdo mucho con el libro que escribió al final de su vida, que me lo dedicó a mí para atacar mi trabajo. Entonces, este es un gran reconocimiento, pero ahora que lo leo, pues me doy cuenta que coincidimos casi en todo, solo que no conoció mi trabajo. La gran diferencia eran mis dibujos con los de él. Pero claro, yo los hice con otra tecnología 30 años después, así es entendible. Muy bien, esta es la manera de escribir los días con pincel, en los códices, el otro, y esos son los de los monumentos. Adelante, maestro. Esa tabla. Estos son solo las 4 primeras columnas de 52 que abarca la matriz del calendario de 260 días. Pero me di cuenta que con estas 4 columnas tengo resumido todo el calendario Xochitl. 1. El primer día pertenece al oriente, por eso rojo, arriba en mí. El segundo, nos trasladamos al norte. Por ejemplo, ¿hoy qué día de la semana es? Viernes. ¿A qué rumbo pertenece? Ni idea, porque no existe. Está totalmente desconectado del mundo real. ¿Cómo compruebo yo que hoy es día viernes? ¿Por qué no es sábado? ¿Por qué no es, no sé, martes hoy? Por la secuencia que sigue con el martes. Pero ¿cómo lo distingo? Y viene la cultura romana también, entonces. Sí, pero ¿cómo sé que hoy es viernes? No, solo el calendario que nos ponen. Sí. Y no siempre cae los mismos días. Es una imposición arbitraria que no tiene sentido en la naturaleza. Pero para ellos no. Todos los días Inis tenían que ver por donde sale el sol. Los días sí tenían que ver con el norte, donde el sol es donde menos está. Y el Akbal tiene que ver con la oscuridad, donde se pone el sol. Y el Chal o Can, según yucateco o las lenguas cholanas, tiene que ver con el sur, el más soleado. Y le corresponde cada color que corresponde con las 4 colores de las mazorcas de maíz. Hay muchísimo, pero resulta que cada día está relatado un evento mitológico de estas culturas mesoamericanas. El orden de los días ahí lo pueden ver todos, los 4 primeros de arriba, luego los 4 del medio, luego los 4 de abajo, luego el segundo renglón y terminamos con el cuarto. Ahí está. Y si quiero ver los patronos de las 20 trecenas, 20 por 13, 260, empiezo con el Mish. En diagonal hacia abajo, el blanco Kish, y luego sigue Maní, y luego acá. Esos son los patrones por trecena, y luego me sigue el de abajo, el segundo que es Ben, luego Kimi, luego Kapag, así en diagonales voy bajando. Y ahí tengo las 20 trecenas.
Y también si usted 5 que usted mencionó, que le llamaron el árbol de la vida, también por un interés de Gar Norman de convertirlo al capítulo 8 de Primera de Nefi en el libro de Mormón, el sueño de Leí, ¿sí? Para decir que esta piedra se la iban a llevar al Museo Nacional, pagaron una línea, todo el transporte y más para ponerlo en la puerta, pero don Fausto Pérez, que era el custodio, a base de escopetazos no permitió que se lo llevaran. Con permisos oficiales de Lina y todo, nunca se la pudieron llevar. De ese tamaño han tenido personas que defienden su patrimonio. Bueno, este árbol tiene 8 ramas y tiene 12 personajes alrededor humanos, en 4 escenas de 3 cada uno, 2 arriba y 2 abajo. ¿Cuánto es 12 más 8? Ahí los tiene, ¿sí? Y se pueden distribuir perfectamente cuáles son los interiores de la rama y cuáles son los exteriores de los personajes de las escenas. Pero eso será para otra conferencia. Continuamos. Bueno, pero ¿por qué dicen que el origen es de allí? Todos los días anteriores representan un objeto o un animal, y los estudiosos han sugerido que todos los animales debieron haber existido en el lugar donde se creó el calendario. Nada más díganme qué animal no existe aquí de esto. El cocodrilo, viento, oscuridad, iguana, serpiente, muerte, venado, conejo, manantial, perro, zaracuato, hierba, cañamaíz, jaguar, águila, búho, tierra, pedernal, tormenta y flor. Todos. Pero váyanse a los altos y ya cambió la cosa. Ya no tenemos de cocodrilos ahí arriba. ¿No? Bueno, adelante. Maestro, regrese. El número 3 dice oscuridad. ¿Cómo? El número 3 dice oscuridad. ¿A qué se refiere? El náhuatl es casa y se refiere a la noche de la oscuridad, pero en el Popol Vuh le habla de la casa de la oscuridad, donde se acuesta en la cerbatana y saca la cabeza y el murciélago. Se refiere a un murciélago, Se refiere a la casa de la oscuridad. Perfecto. Ok, por ejemplo, en el náhuatl el primer día es cocodrilo, pero descubro que regreso una más, maya es Imish. Si usted ese grifo lo voltea, es un lirio acuático, ¿sí? Porque el lirio acuático tiene la semilla, cae en el fondo y desde ahí echa sus raíces y sube el tallo buscando la luz del sol en la superficie del agua. Son esas hojas que ven flotar, ¿sí? Por ejemplo, ven, es la cañamaíz. ¿Dónde se pone la semilla de maíz para sembrarla? ¿Y para dónde crece? De abajo de la tierra, buscando la luz del sol. Y por ejemplo, Chichán, ¿en dónde están las madrigueras de las serpientes? Muy bien, para vivir, para comer, tiene que salir a buscar la luz. Y el último, Muluk, manantial, ¿de dónde brota el agua? De la tierra hacia abajo, ¿verdad? Y el que me salté excava en tierra. Todo del oriente son los días que tienen que ver con el sol en el oriente, que sale debajo de la tierra para darnos luz. Estos estudios son personales, no están publicados todavía, por eso les puedo decir de dónde y cómo vienen. Bien, gracias. Ok, voy a dejar tantito el micrófono. Por favor, vamos a trabajar con los números indoarábigos. Pónganlos sobre sus piernas, numeren sus dedos del 1 al 10 en el orden en que leemos y escribimos. ¿Ya? A ver, quiero hacer una prueba. Ustedes, por favor, señor. Díganme ustedes cuánto es 9 por 7. 63. 9 por 7, 63. Ahora usted, joven. 9 por 4. 36. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprenderte todas las tablas? 5 horas.
¿Cuánto? 5 cinturonazos de mi mamá. ¿Solo es? A los niños les lleva 2, 3, hasta 4 años. Y algunos no acabamos de entenderlo todavía. ¿Sí? Bueno, pongan sus dedos. Vamos a usar 10 dedos porque vamos a usar la base 10. ¿Sí? Y vamos a usar la tabla del 9. Ok, bájenos a sus piernas, doblen el dedo 1. ¿Ya? ¿Cuántos dedos quedaron extendidos? 9. A ver, doblen el dedo 5. ¿Cuántos dedos quedaron extendidos? 8. No importa cuál dedo doble, van a quedar 9. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense lo que nos han dicho, que el 9 es mágico y es divino. Vamos a decir, te dije 9 por 4, ¿verdad? ¿Cuánto es? 36. Ahora suma el 3 y el 6. 9. 9 por 9, 8 más 1. Ah, caramba. 50 por 9. Sumen el 9 más 0 más 0. 9 más 5. 1 más 4. ¿Hay algo mal allí? ¿Hay algo mal? 1 más 4. No, pero digo usted 950. Todo lo que multipliquen por 9 se va a reducir a una cifra de 9 cuando sumen todas las unidades. Compruébenlo. ¿Sí? Háganlo alguien en la calculadora si gusta. ¿Sí? 9 por 5, 45, más el 0 son 450, no son 950. A veces confiamos mucho aquí, hay que comprobar nuestras ideas. 450, 4 más 5, más 0, 9. Ok, y dicen que el número es cabalístico. Pero cuando revisé los números, me di cuenta que no importa cuál número, cuál de los doble, siempre le queda 9, es lógico. 10 menos 1 es 9. Pero ahí me voy, desde aquí, voy a hacerlo al revés. 9 por 3, doble el dedo 3. ¿Cuántos dedos me quedaron para acá? Del dedo para allá. ¿Y del dedo doblado para acá? 7. 72. ¿Ya lo vieron? 9 por 5. 45. 9 por 7. 63. 9 por 9. 81. ¿Para qué te dieron tantos cinturonazos, mi amigo? ¿Por qué no nos enseñan esto en la escuela? Por eso muchos no estudiamos una carrera que tenga que ver con matemáticas. También va descendiendo los números. ¿Sí? Bueno, descienden acá, pero aumentan del lado contrario. Si aquí este era 1 y 9, acá es 9 y 1. ¿Eh? Nada más véanlo con los dedos, ¿cuál magia? ¿Cuál divino? Son propiedades del número de la base 10. Pero nadie se puede estudiar qué significa la base 10. Pero a ver, vamos a ver la tabla del 4. Base 5. 4 por 1. 4 por 2. ¿Dónde están los 8? Aquí tengo 3 unidades. Te dijera base 5, ¿verdad? 5 y 3. 4 por 3. 2 más 2 de 5 son 10. 12. 4 por 4, estos son 15. Más 1, 16. 4 por 4, 20. Aquí están 5, 10, 15, 20. Todas las tablas no necesitamos memorizar nada, ya las tenemos en nuestro cuerpo. Pero ahí les va, base que son los números mayas. ¡Ah, caramba! Base 20. Por favor, imagínense mis pies de abajo. 20. 19 por 1.
Si doy un dedo de 20, me quedan 19, ¿verdad? Por 2, ya me quedan 18. Más 20, 38 es base 20. Si doblo otro, acá tengo 15, ¿verdad? Más 2, son 17. Más 40, son 57. Y todas las tablas hasta el 20 las puedo hacer con los dedos. A ver, dígame 17 por 7. Te valió, ¿eh? Ok. Solo es una idea. Ahí está la base 5 que les mostré, la que sigue, la base 20. La genialidad de los mayas al hacer esa simbología tan sencilla permitió que hicieran las cantidades, los cálculos, los calendarios que nos impresionan. No es que fueran unos genios de las matemáticas, su sistema lo permitía. Por eso estamos limitados nosotros. Imagínense a Newton haciendo los cálculos diferencial integral con los números romanos. No, él tenía que usar los números de los herejes musulmanes. Y le podía costar la cabeza o por lo menos hacerlo chicharro. Adelante, por favor. Bueno, aquí tenemos los números, pero veamos los negros del lado izquierdo. Fíjense, el 1 es igual a mi dedo, el 2 a mis dedos, el 3 y el 4. Pero cuando yo le puse mi mano, no contaron mis dedos, ya saben que tengo 5. Esa es la barra. Si se dan cuenta, se repite el lado. Solo le agrego a todos la barra roja. Y sería de esta manera: 1 más una mano, un punto y una barra, 2 puntos más una barra, 3 puntos más una barra, hasta que termino en 2 barras, que son mis 2 manos. Y así pudiera yo seguir hasta las 4 barras al final. Pero no, cuando yo muestro mis 4 barras, me muestro yo íntegro. Soy un hombre, una persona, valgo 20. Y por eso me paso a la siguiente posición, que es la posición de lo que vale hombres. En el nivel de abajo valen dedos. Entonces, así se hace, pero me di cuenta que estos números no son mayas. Porque los mayas tienen 10 nombres para sus números y el sistema exige solamente 5 nombres. ¿Me explico? Adelante. Y me puse a buscar lenguas y me encontré con el Soquemil, que es Soquiano Popoluca. Porque eso, Popoluca se habla al sur de Veracruz, el Soque en el norte de Chiapas y parte del Istmo, el Mique en la sierra de Chiapas y el Tapachulteco, que pertenece a esta familia, que representa a la costa del Pacífico. ¿Y qué creen? En esta lengua solamente existen 5 nombres, muy complejos, muy enredados, con tantas variantes. Pero hablando con Laureano Reyes, un lingüista muy bueno, Laureano Reyes, trabaja en la UNACH allá en San Cristóbal, muy amigo de la fundación. Con él me llevó el doctor John Clark. Él nació hablando lengua mije, pero tiene doctorado en Soque. Así es que maneja las dos. Y cuando yo le leí estos números que reconstruí, Tumba, Mesa, Tuca, Macu, Moja, abrió los ojos y una sonrisa. Dice: Ayas, estoy escuchando los números con toda claridad y no importa la lengua que hable. Me sorprendí con ellos. ¿Cómo se dicen los demás? Pues igualito. Tuma, Tai. Tuma, Tai. Mexa, Tai. 3, Tai. 4, Tai. Sí, y luego, Ma. Dije, qué sencillo. Perdón, mayas, no es un invento de los mayas. Los números de barras y puntos es una aportación de las lenguas mijes soquianas.
Y si el calendario es de Izapa, así es que todo el calendario es de esta región. Hay que trabajar por ello. Continuamos, por favor. Ahí están ya con los números. Miren, Tuma y abajo dice Tai. Unas líneas puntadas es Tuma, Tai, Mesa, Tai, Tuca, Tai y así. Y el otro dice Mac, pero dice Mac primero. Mactuma, Macnetza, Mactuca, Macmacu, Macmoja. Y los últimos es Mactumatai, Macnetzatai, tan sencillo para cortar hasta el 20. Y si usamos los dedos para las tablas, créanme que la primaria salen unos genios matemáticos en México si conserváramos esta manera de aprender matemáticas. Por favor, adelante. Aquí está cómo se escriben hasta el 400, Tumamona. Esto me avienta hasta 160,000 con los mismos números sin mayor problema. Esto lo consulté con algunos viejitos en la zona Soque. Fui a entrevistarlos por allá. Adelante. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esta es la cerámica rojo sobre bayo, la parte café de este lado de Mesoamérica, y la locona, que es de los Mocaya, es rojo especular, que es la parte del istmo. Aquí les muestra que son lenguas diferentes. En esta época no hay escritura fonética, ni siquiera iconográfica, para poder saber qué lengua se habla, la pregunta que le hacían al maestro. No hay manera de saberlo con algo fonético. Ver la cerámica tan diferente, continuamos. Y miren los olmecas. Por el año 1200, 1100 antes de Cristo, ya empezaban con rutas de comercio muy amplia. Vean la ruta principal por el istmo y toda la costa, la ruta migeana. Y en la costa y hacia arriba se quedan con la ruta soqueana. Estamos partiendo, ¿lo siguiendo? Sí. Bueno. Los migesoqueanos es en la época de Paso de la Mara, acá por la zona de Mazatán. ¿Sí? Esto fue por el año 1900 antes de Cristo, pero yo estoy aventándolo más hasta el 3000 y estoy diciendo que los chantutos ya eran una cultura mesoamericana. No dejaron muestras materiales, pero esto no significa que no tuvieran la cultura en su cabeza. Ya usaban este sistema, porque están en Paso de la Mara las medidas, ¿sí? Que son vigesimales, que son calendáricas, que son astronómicas, que son ceremoniales. Y abajo pongo Izapa ya como migiano en el Pacífico y en la costa a los olmecas como soqueanos. Es una propuesta personal con los estudios que he estado haciendo en todos estos sitios. Así es que maestro no lo va a encontrar en lado, pero puede usarlo. Continúe. El tiempo terminó, si me permiten unos minutitos más. ¿Qué significa Tapachula? Bueno, hablan del man Tapachulán y del Tapacholán. Dice Tapacholán, pero en realidad es con L, porque Tlapa es tierra. Entonces, es tierra anegadiza o inundable. Sí, es donde se baja el agua y se vuelve todo esto y lo podemos ver en la costa. O tierras húmedas, que es otra. Pues se refiere a tierra con mucha agua. En la lengua, en la palabra española que queramos poner. Pero Tapachulán, ¿qué es? No tenemos un hablante de mama aquí, pero sí he encontrado muchos lingüistas que le buscan el idioma que quieren para decir qué significa tal. Pero la verdad, Campeche está más anegado de agua que Tapachula. Bueno, hay lugares, miren, todas las culturas surgieron donde se inundan porque están en un delta, porque necesitan suficiente agua para la producción de alimentos en exceso, para tener guardados y dedicarse al arte y a la cultura. ¿Vale? Egipto, la India, el Indo, Mesopotamia, es con ello, ¿no? Y muchos tienen un nombre que en diferentes idiomas significa lo mismo. Ok.
Bueno, Tapachula se reconoce como pueblo tributario de Tenochtitlan, aunque no lo he visto en el Códice Mendocino. En el 1486, el militar Tlilotl, que es el pájaro negro, viene bajo los órdenes de Huizotl y es que lo agrega al Códice Mendocino. Que dudo mucho eso porque Tapachula no existía, el que existía era Tuxtlachico, hasta donde sabemos. Pero solamente pocos datos que decimos, bueno, así lo encontramos en los libros, ¿no? Hay una fecha de Tuxtlachico, perdón, de Tuxtla, del sur de la frontera. Sí, el maestro Parra Lau la cita mucho, pero sí, pero por ahí andamos todavía investigando más al respecto. Bueno, era una región migiana donde se hablaba el tapachulteco y estaba rodeada de diferentes lenguas maya. Esto es importante, porque el mame está aquí, coexistían los dos, pero no eran nativos de aquí. Es una rama independiente del migiano y de la familia lingüística Miguezoque-Popoluca. Estas tres lenguas que se hablan, el Popoluca sur de Veracruz, en Oaxaca, el Mije y el Zoque en Chiapas, forman la palabra Mije-Zoque-Popoluca y le llamamos proto, para decir que es una lengua antes que existieran estas, pero que une a estas. Lengua muerta. Miren, en 1910 el doctor hace la publicación que entrevistó a la señora Bartola, pero no tengo los datos de cuánto murió. Así es que puede ser hace 100 años, hace 120, hace 30, no lo sé, los últimos hablantes. Se extendió por la costa del Soconusco, no fue solo aquí, eran diferentes lenguas. Está muy poco documentada, con solo cerca de 100 palabras y algunas frases. No hay más. Pero platicaba con mi amigo que ¿dónde los encuentro? ¿Dónde están? Posiblemente que estén en Alemania. Ahorita van a ver por qué. Se extendió, está muy poco documentado, es referida desde el siglo XIX como tapachulteco. En 1576 Diego García de Palacio envió una carta al rey de España mencionando al Bebeleca como idioma originario de Tapachula y al Soconusco como un idioma mexicano alterado que se hablaba en Huehuetán y sus alrededores. Pero vean ya desde la colonia, desde el primer siglo de la colonia. El testimonio de 1564 y 89, el comisario Francisco Alonso de Ponce, que mencionó a él y el mapa, todo el recorrido de la costa y el valle del Grijalva, de su parecido al Zoque, él sí lo identifica que se parece a esta familia, de la que sigue. Y que retome el lingüista y poeta tabasqueño Marcos C. de Serra, que lo refiere como hablantes de Zoque poco después de 1930. Vigó concluye que se refiere a la lengua tapachulteca. En la investigación Arwright en el 88 habla de una lengua en Tapachula como una lengua totalmente extraña y sin relación con ninguna lengua de Mesoamérica. Ahí es donde empiezan las cosas que no ayudan mucho. A finales del 19, el antropólogo, historiador, lingüista, epigrafista, académico y erudito Edward Feder, por eso están las cosas en Alemania, trae consigo los grupos de Leipzig y Dresde en Alemania para trabajar con las lenguas indígenas en Chiapas, Guatemala y en Huasteco, Veracruz. En el año 1000, John Clark propone que los mijezoques se van hacia el Golfo, antes que se formen los olmecas de la zona metropolitana, y atraviesan el territorio maya y lo parten en dos, dejando a los huastecos hacia Veracruz en la parte central, porque el huasteco es una lengua maya, y al resto hacia la península. Por eso es que le ponen la fecha. Como parte de este grupo, en 1910, Franz Tremer hizo un censo en Tapachula de hablantes y registra 1000 habitantes de lenguas indígenas, el mantu, santeco y tapachulteco. En 1983, Karl Zapper construyó un vocabulario con la ayuda de una anciana indígena llamada Bartola Mendoza. Sabía que junto con su esposo, pero no he logrado tener ese dato. Lo que expuso en 1910 en el 16º Congreso Internacional de Americanistas de la Ciudad de México,
donde mencionó el estudio de Albright en el 88. ¿Ok? ¿Dónde está la familia de Bartola? Ustedes viven aquí. Ustedes pudieran rastrear la familia o algo al respecto. ¿Cómo rescatamos esa historia? Deben tener descendientes. No sé dónde vivía, no tengo idea de todo esto. Con la ayuda, continuamos. El antropólogo Pablo Ribet de 1929 expuso ciertas semejanzas de las lenguas mijesoquianas del zapachulteco, el zoque y del popoluca, con lenguas de Oceanía como Australia, Polinesia y Melanesia, allá en el Pacífico Sur de Asia. Y sí, estuve leyendo eso, y el doctor Pablo González Casanova, que traté con su hijo en San Cristóbal, en 1920 hace una revisión y lo publica llamándolo sin relación conocida o idioma austronesio, es lo que le mencionaba. Y entonces, para los 30, las lenguas indígenas del sureste mexicano y Guatemala, Federico Ponce Valdés, gobernador del Petén, prohibió el uso de las lenguas mayas. Y el gobernador de Chiapas, Victórico R. Grajales, promulgó el decreto con la misma provisión de ese decreto. Ese decreto nunca se derogó. Sigue vigente. Los castigos eran cárcel, multas y escarnios públicos. Lo mismo pasó en Tabasco y Yucatán. En Maya Mar se habla en 14 municipios, se hablaba en más de 14 municipios con más de 100,000 hablantes, con muchos niños, lo cual se redujo a 18,000, con la gran mayoría que eran personas mayores y que viven en las partes altas del volcán Sacaná. Pueblos que cerraron porque no había carreteras, por esto se conservan esas lenguas. El Tapachulteco y la planicie costera en 1910 tenía cerca de 1,000 hablantes, pero no tuvo la misma suerte porque sí hubo vías de comunicación terrestre para aplicarle la ley, y ahora está extinto. ¿Una más? Ahí está la familia, sí, misma que presentó, pero yo agrego el Golfo, el Istmo y el Pacífico a las regiones de estas 3 lenguas. Continuar lo demás, pongo las edades desde el 2000 antes de nuestra era, de 1600, de 1100 y de 1000 antes de nuestra era, ya estaban estos idiomas que perduran algunos hasta el día de hoy. ¿Más? Ahí están las regiones. Lo rojo de Lomique, ahí está el Tapachulteco hasta acá abajo, unos poquitos ahí en el sur de Veracruz, que son los popolucas, y todos los demás verdes son los zoques. Chiapas tiene el mayor número de hablantes en el norte, en la zona del AMBA, por eso lo usaban mucho los olmecas. ¿Seguimos? Bueno, ahí está Izapa, pero la poligonal es mucho más grande que la que usted muestra. La poligonal que muestra es la de Lini, estaba toda la fundación. Esta poligonal tan grande es la que he hecho yo, porque he encontrado conjuntos monumentales en estos lugares. Pero vean lo que desarrolló la Izapa Mocaya. Tengo 3 etapas. Don Naranja al centro fue lo primerito que hubo en la fase barra. En esos 2 montículos se encontró cerámica de la época que inició la cerámica en Mesoamérica, de 1900 a.C. Y curiosamente esa cerámica solo tiene el gobernante. Y solo está en el palacio y en el área de mortificación del gobernante. Vean cómo crece la etapa siguiente, es la olmeca. Y ahí tenemos cómo empiezan las esculturas tipo olmeca. Pero antes de los Mocaya, estoy mostrando que ya existían los Chantuto. Y pongo Izapa desde el 3000 antes de Cristo, que se acerca mucho al 3114. Ya empieza a darle sentido esa fecha que estaba por ningún lado. ¿Continuamos? Bueno, cuando expulsan los olmecas, es otro asunto que estamos aportando. Cuando vayan al grupo F, vean que todos los monumentos están destruidos y son de estilo olmeca, porque los expulsaron. Los sacaron del grupo H, de lo que usted mencionó. Ese lugar caben 12,000 habitantes. Digo, visitantes a la ceremonia. Así es que imagínense de qué tamaño era la población, no solo de Río, mucho más con ello. Vean cómo creció, cómo se expandió Izapa y pueden ver la mancha cafecita, pero cuando viene el genio que hace los relieves de las esteras tan famosas como las 5 que ahí está, vean cómo se expande Izapa. Me falta agregar lo último que años después descubrí, porque abarca toda la poligonal. Todo este desarrollo, desde los Chantutos, los Mocaya, los olmecas, los Níger y luego los izapeños,
en el año 60 más o menos hace erupción el Tacaná y tienen que sacar así toda la gente, por eso los monumentos están en su lugar. Fue mucho antes de que mencionó usted el volcán de Nicaragua. ¿Sí? Hasta el 400 regresa los mayas a ocupar otra vez Izapa, pero llegan ya con invitación de cerámica centroamericana y teotihuacana, lo que menciona exactamente ya con estos volcanes. ¿Sí? Descubrí más montículos hacia el norte del grupo F que casi llegan hasta el Parque del Chocolate. Y los monumentos que están en el Parque de Tuxtlachico son olmecas y son magnéticos. Así es que es muy probable que la gente de Tuxtlachico siga siendo los descendientes de la gente de Izapa. Eso haría al sitio arqueológico más longevo, pues tal vez a la par de otros en el mundo, que siguen habitados. ¿Seguimos? La estela 1. Arriba tiene su numeral. ¿Qué número es el que ven ahí arriba? Acuérdense, la posición de arriba es un 1, ¿vale? 3. 20. Y abajo tenemos negritos, es el 23. Pero le hicieron una corrección incisa, no en relieve, sería el 24. Allá de aquel lado, arribita tienen una barrita y un cartucho. Es el 5 con una fecha. Pero la fecha va navegando en un cayuco. Y el cayuco va navegando en el cielo. ¿Qué conceptos tan abstractos llegaron a tener? Que todavía no sé qué significa. ¿Seguimos? Bueno, yo descubrí en Estela 9 que es un granito que parece frijol con arroz. Así se ve el grano blanco y negro. Muy fino vi esa barra con ese cartucho. Es el 5, no sabemos qué día. Y luego el otro es un 9, pero está inverso. Porque en esa época se leía en muchas direcciones, arriba, abajo, para arriba, derecha, izquierda, viceversa, en espejo, en espirales ascendentes, descendentes. Porque ahora ya podemos leer las estelas. Estamos en ese proceso. Y lo que significa la estela 5 es increíble. Allá está el número 9. ¿Sí? Pero ese 9 en maya se dice Balam, que significa jaguar. Y resulta que allí está el 9, señor, perdón. ¿Sí? Pero el que tiene el cuchillo tiene un tocado de un jaguar. Y jaguar se dice 9. Entonces es el 9 señor. Y en la litera tiene arriba un jaguar, porque trae un gobernante ahí en la litera. Está ahí otra vez otro 9 señor. 3 escenas, incluso calendárica, que significa 9 jaguar. Es increíble. Seguimos. Ahí tenemos el 7. Eso está casi borrado, con trabajos lo vimos. Las dos bolitas y la barrita y el cartucho blanco. Pero luego tenemos el monumento 60, que está aquí dentro en el museo de al lado. ¿Sí? Pueden ver, esa es una cuenta calendárica. Ya vimos una cuenta larga. Esta es una calendárica y es del Factum 7. Yo lo reconstruí, solo tenemos la mitad. ¿Continuamos? Aquí los tengo todos. Y me atreví a nombrarlos en una lengua como el tapachuteco: Moja, Mesatay, Moja, Mucatay, Ips, Cotuca, Mesatay, Tuca, Mi, Tumatay, Mesatay, Mesatay, y Mi. Porque no sé, yo encontré la lengua muerte en el tapachuteco. No quiero sustituirla por una soque o por una mije. Pero bueno, en este proceso estamos para que vean hasta dónde puede alcanzar si logramos avanzar más con la lengua, por favor. Es todo. Muchísimas gracias. Quiero hacer un comentario solamente, un comentario más. El Popol Vuh habla en la parte épica de todo lo que hicieron los gemelos, voy a llamar yo, en base a la iconografía de Izapa, que descienden del supramundo y todas las peripecias para sobrevivir en el inframundo. Y así se avientan todos los capítulos, donde se embaraza Ixquic, la doncella, para que nazcan los gemelos y derribar al pájaro impostor Kukulcaqui. Y luego dice que se arrojan al fuego, sacan sus huesos, los muelen, los hacen polvo, los echan al río y luego se convierte en el sol y la luna.
Así en media frase me lo regresa al cielo. Dije, ¿qué pasó? ¿Tan fácil? Pues resulta que ahora que leo la Estela 5, habla de una parte que es regresar. ¿Por qué no tiene la Estela 5 los peces abajo? Porque están arriba del incensario en las columnas. Los acaban de invocar y salieron los gemelos convertidos en peces del inframundo y están elevándose para regresar al supramundo. Descubro que ahí viene toda esa parte de la apoteosis. Será otra conferencia, pero esa parte se la robó Fray Jiménez y la quitó del Popol Vuh, porque no le convenía que los indios supieran cómo regresar al cielo, porque iba a meter a Cristo.